Mi bebé. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es una alegría poder encontrarnos, aunque sea a través de la pantalla, ¿verdad? Para compartir este espacio que, más que una presentación, queremos que sea un espacio de encuentro y de escucha también. Eh, Hoy nos convoca un libro que desde su propio título ya nos abre una pregunta y una promesa, abriendo espacios de gracia. Vamos a seguir admitiendo gente que está entrando por ahí. Muy bien. Y quizá eso mismo es lo que buscamos esta noche. Abrir, aunque sea por un momento, un espacio donde la palabra, la experiencia y la fe puedan dialogar en libertad. Este libro nace de la reflexión, la experiencia y la sensibilidad teológica de Verónica Ramos, a quien agradecemos profundamente por ofrecernos una obra que no solo se deja leer, sino también habitar. Y para acompañarnos en este diálogo contamos con la presencia de Eliana Balsura, una teóloga y una pensadora comprometida con abrir caminos donde muchas veces solo encontramos límites. Su mirada, siempre atenta a los márgenes y a las voces que resisten, será sin duda una guía valiosa para adentrarnos en este texto. Gracias, Vero, por tu palabra. Gracias, querida Eliana, por acompañarnos esta noche. Y gracias a cada persona que se está haciendo presente para estar juntos y juntas Sí, aquí. Abrimos entonces este espacio y nos dejamos abrir también para lo que aquí acontezca. Adelante. Bueno, eh, muchas gracias ante todo, Vero. Gracias, Gabriel, por la presentación, pero gracias, Vero, por la confianza eh, que pusiste en Polifonías Teológicas para la edición de tu libro y en Ediciones Diapasón y en mi persona. Y me siento muy feliz de haber trabajado en el libro y de haberte acompañado en ese proceso. gracias. Muchas Eh, gracias. mientras yo siempre me salgo del libreto, perdón. Mientras Gabriel hablaba, yo pensaba, em, tendemos a pensar que la gracia, en contraposición a, por ejemplo, la ley o el juicio, la Mm, gracia sería el espacio abierto, ¿no? Y el juicio el espacio cerrado. Pero tu propuesta es incluso abrir la gracia. Quiere decir que es posible que mantenga, no que la gracia esté encerrada por sí misma, sino que mantengamos la gracia cerrada en algunos aspectos. Y el libro trata, sobre todo, de abrir la gracia para que quepamos todos. Se fue Eliana. Uy, se nos cayó Eliana. Ahí Ahí está, volvió. volviste. No sé qué pasó, yo no toqué nada, lo juro. Bueno, estoy teniendo una conexión inestable, me parece, así que bueno, espero que no ocurra nada más. Me interesa preguntarte, porque me llama la atención el subtítulo, Vero, que habla de la reimaginación creativa. ¿Qué significa reimaginar? O en todo caso, ¿qué significa imaginar la teología, ¿no? Eh, ¿Qué cosas habría que imaginar o reimaginar de la teología en general, de la eclesiología en particular y de la pastoral específicamente, ¿no? Que es lo que vos proponés. Ya, primero, bueno, que quiero mucho y gente que, pues, que me apoya en estos proyectos, gracias a Polifonía y gracias a ustedes que, ¿verdad?, me acompañaron en el proceso. Reimaginar. Yo creo que reimaginar tiene que ir obligatoriamente, como yo estoy hablando del asunto de las escrituras, ¿verdad?, de cómo acercarnos a las escrituras, reimaginar tiene que estar ligado de releer. Eh, y para poder reimaginar hay que releer las escrituras con perspectiva de género, ¿verdad? Dándonos un tiempo de pensarla desde lo femenino y desde las diversidades sexuales. Porque sucede que nos han enseñado, ¿verdad?
una de las cosas que nos han enseñado que trabajo es que la imagen de Dios nos la ha enseñado de un Dios masculino, ¿verdad? Un Dios masculino que totalmente, ¿verdad? Que crea al ser humano sin ovarios siquiera. Así que es totalmente contrario a lo que nosotros los humanos entendemos como el funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Que necesita el cuerpo de la mujer. Por eso yo me doy a la tarea de buscar qué otras imágenes de Dios puede encontrar la gente desde ser mujer, desde ser de la diversidad sexual. Y entonces encuentro a Severino Croato, que trabaja, ¿verdad? Que nos habla de un Dios diosa inicial del que se encuentra evidencia en hallazgos arqueológicos de Israel, Judá. Y entonces si yo me paro en esa imagen del Dios diosa, ¿verdad? Me da una metáfora más amplia sobre Dios. Y no lo limito a lo que nos enseñó un pueblo, ¿verdad? Nos enseñaron unas personas que decidieron reducir a Dios a una sola imagen de un Dios masculino. Eh, y yo pienso, ¿y si inclusive es algo más que eso, ¿verdad? Que no solamente es más que eso, no solamente es un Dios diosa, que me puedo proponer que es algo que obviamente que yo no puedo entender a Dios por completo, así que si yo lo cierro a esas dos imágenes, yo, yo cierro ese camino a Dios, lo meto en una cajita. Entonces digo, no, pues vamos a imaginarlo diferente. Entonces encuentro, por ejemplo, que en la Mishnah eh, hay unas imágenes diferentes sobre lo que no es ni hombre ni es mujer. Y la Mishnah Bikurim y el cristianismo primitivo tienen una conexión, ¿verdad? Bien profunda. Así que me paro ahí porque de ahí nosotros podemos tomar imágenes importantes. Y ellos trabajan el asunto del andrógino. Entonces, ellos dicen, o sea, ahí se dice, habla de que aunque el andrógino era un desafío para el sistema legal, y así, la Mishnah dice que al ser humano que no se puede identificar ni con hombre ni como mujer, no se puede corregir, porque ellos dicen que no es un híbrido, sino que es una categoría propia del ser humano. Así que ellos reconocían que había un ser humano que no respondía al binarismo que hemos aprendido a través de verdad de las culturas y de la historia. Así que eso abre una puerta para que primero podamos ver que los pueblos escogen cosas, ¿verdad? Y las ponen o las quitan. Le quitaron la imagen de una diosa, de un dios que podía ser dios y diosa, y la quitaron a su conveniencia. Y segundo, nos deja ver que no tenemos que ser de una manera ni de la otra. Entonces hay que reimaginar, hay que releer para poder reimaginar. Hay que releer y reimaginar a la misma vez, porque tenemos que partir de nuestras experiencias para poder hacer esas relecturas. Eh, si yo me acerco, por ejemplo, el primer capítulo de la Biblia que habla de imagen y de semejanza de Dios, y no lo estoy leyendo literal, estoy dándome el espacio de reimaginar, eh, y, me, y me acerco a lo que es la imagen y la semejanza, podemos entender que tenemos la gracia de Dios. Ahorita hablabas de la gracia de Dios, que no tiene, ¿verdad? Que la limitamos, ¿no? Que tiene, pues no, es amplísima, ¿no? Porque imagen y semejanza nos abre un espacio bien grande para dejarnos saber que las mujeres y las diversidades sexuales también son sus hijos. Entonces, si yo reconozco que podemos ser hijos e hijas de Dios e hijas de Dios, pues yo tengo, ¿verdad? Tengo la capacidad de poder exigir tener igualdad de condiciones como sus criaturas, porque lo somos. Entonces, en esa misma lectura del Evangelio, saliendo un poquito del Antiguo Testamento, me voy a acercar entonces al Nuevo Testamento, a buscar qué cosa yo puedo releer, volverme a acercar a la escritura y volverla a leer para ver dónde yo me puedo fundamentar para poder reimaginar. Entonces encuentro Gálatas y dice, Gálatas 3:28 dice, tú, como tú eres, sin tener que cambiar tu vida, ¿verdad? Dice Pablo, nos cuenta Pablo en relación con el eunuco, tú eres libre, o sea, tú eres igual que todos los demás, tú eres hija e hijo de Dios. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Y eso me resuena con el asunto de la Mishnah,
porque propone, en teoría, disolver las categorías legales para que todos, ¿verdad?, tuvieran el mismo estatus espiritual ante Dios. Así que hay que reimaginar, hay que releer, hay que tomar en consideración que la Biblia omitió, ¿verdad? Quienes escribieron la Biblia, la gente que escribió esos escritos que hoy nosotros consideramos nuestra escritura sagrada, omitió a la mujer y omitió mucho más a las diversidades sexuales, porque era una sociedad patriarcal y no permitió que aparecieran otras imágenes que hoy podríamos ver. Eh, y es la misma cultura patriarcal que ha llegado, ¿verdad?, hasta nosotros por la misma iglesia, ha traído esa cultura hacia nosotros. Eh, y entonces, si nos acercamos de esa manera, partiendo de que somos imagen y semejanza de Dios, que lo dice, que es la misma palabra, o sea, el mismo significado de las dos palabras, y vamos a Gálatas y nos enfrentamos a esa palabra que dice, ustedes son iguales, todos somos merecedores de la gracia de Dios, todos somos hijos e hijas de Dios. Reimaginamos, releemos, reimaginamos una escritura que nos toca, que nos incluye, para que nos deja saber que somos hijos e hijas de Dios. Me da la sensación que hay en tu libro un paso más allá de lo que uno podría pensar que es la tan nombrada inclusión y que también tiene Ujú, cierto prestigio de progresismo, ¿no? Ser ujú. inclusivo, ser inclusiva. Y vos hablás de afirmación. ¿Qué Sí, sería, qué sería entonces afirmar? eh, em, que es algo más que incluir, evidentemente. ¿Qué sería específicamente? sí, hablo de afirmación porque no es decir, pues mira, existe gente diferente que no pertenece ni es mujer ni es hombre, y no responde a a la heteronormativa. Entonces, pues si existen, pues pueden venir a las iglesias, y pueden venir y sentarse a escuchar la palabra con nosotros, que muchas veces la palabra, ¿verdad?, que es una palabra que emite juicio, que señala. Entonces, cumplimos, hacemos un checkmark, pues aquí esta iglesia se abre para la gente. Pero entonces, yo voy más allá porque no es afirmar que, pues, es ok. O sea, no es incluir, perdón, no es incluir, es afirmar. No es incluir porque sí, porque yo quiero hacer un checkmark, es afirmar que existen. Es ir un poco más allá de la inclusión. Los incluí en la iglesia y ya basta, los se sentaron allí. No, no, no. Es afirmar porque los entendemos como partícipes con nosotros de la gracia de Dios. Y eso quiere decir que pueden trabajar en nuestros ministerios, que pueden hacer exégesis, que pueden hacer un ejercicio hermenéutico, que pueden hacer homilética desde sus lentes particulares, ¿verdad? Porque ellos aportan cosas diferentes a las que a lo mejor la heteronormativa vive. Así que pueden ser parte también de nuestra pastoral, no solo en papeles, porque nosotros podemos tener una política pública muy linda denominacional, ¿verdad? Las denominaciones, pero la realidad es que a la hora de la verdad no son afirmativos, ¿verdad? Incluyen, pero no son afirmativos. Es un poco, pues, sí, yo te incluyo, pero no seas tan vocal, no seas tan obvio. eh, En todo Mantente caso, en la normita. en todo caso, la inclusión implica que si yo incluyo, siempre estoy un peldaño más arriba del incluido, ¿no? Claro, Por eso la afirmación. te dejo entrar a mi espacio, pero yo no te entiendo como igual a mí, ¿ves? Claro, es Entonces mi no espacio, sigue siendo mi espacio. sigue siendo mi espacio, por eso no te permito hacer nada más, porque es mi espacio, entonces pues es necesario afirmar a la gente ¿Y que son valiosos también. vos crees que en nuestras iglesias, en América, en nuestra América, eh, hay lugar para las diversidades, para las disidencias? ¿Hay lugar hoy? Hay lugar para las diversidades, porque por ejemplo yo veo muchos bancos vacíos, ¿verdad? Si yo miro mi iglesia veo un montón de bancos vacíos, No entonces digo por eso eso, sería. eso está bien, No, claro, hay no, no, mucho lugar, claro. pero digo en el otro Vamos a, sentido. claro, vamos a trascender. Hay lugar y hay muchos bancos vacíos y los incluiríamos. Pero en realidad es que no hay un plan para trabajar con la gente de las diversidades. No hay un interés que entre gente a trabajar, gente diferente a lo que nosotros conocemos.
Y aun si hubiese un interés en comunidades particulares, hay un historial de daño, hay un historial de daño que se le ha hecho a la diversidad. Necesitan poder confiar que nosotros podemos ser espacios afirmativos, no inclusivos, sino afirmativos. Y entonces yo pienso que eso se puede lograr desde los espacios pequeños, de nuestras comunidades de fe, sí es cierto, pero necesita que particularmente los lugares grandes, los espacios como los obispados, los sínodos, las organizaciones, tengan un proyecto hacia la afirmación de las diversidades y de las mujeres también en algunas denominaciones. Eh, Tú puedes decir, ah, sí, pero hay muchas pastoras, nosotros tenemos pastores que son de la diversidad, pero de momento uno mira y es un mar de hombres lo que hay en las reuniones. Es un mar de hombres, porque no se han puesto a pensar, ¿por qué no pueden llegar aquí las diversidades? ¿Qué se los impide? O sea, es como que existen y ya, volvemos al checkmark. Es ok, tenemos algo diverso. Así que nosotros necesitamos desde nuestras denominaciones y nuestras comunidades de fe in- afirmar a la gente como un proyecto real y trabajarlo, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo en que las políticas sociales están en un hilo. Nosotros tenemos que convertirnos en ese espacio de gracia para las diversidades. Eh, yo creo que hay mucho dolor y mucho miedo de ir a un espacio eclesiástico. Bueno, yo lo vivo, ¿verdad? Y lo escucho y sé que sucede. Tengo amistades que no quieren regresar a espacios eclesiásticos porque tienen muchas dudas de si de verdad son criaturas amadas de Dios y van a ser tratadas como tal. Em, Uno escucha mucho, una escucha mucho, em, el discurso acerca de que las personas del colectivo LGTBIQ+, las personas de la diversidad, deben convertirse. Y si les abro las puertas es para que se conviertan. Y vaya a saber qué quiere decir eso, ¿no? Pero en todo caso, me interesa que vos proponés que la iglesia debe convertirse, no esas personas. Contame. Es cierto. Bueno, yo digo que la iglesia debe convertirse porque la iglesia necesita pensarse desde el espacio ¿verdad? Donde se compone. Eh, y no pueden partir del pensamiento de que todo el mundo tiene que entender o vivir la fe de la misma manera y de la manera que la han vivido hasta el momento. Eso son muy celosos porque siempre se ha hecho así. Esta es la manera, esta es la tradición, esto es lo que dice, esta es la liturgia y punto y se acabó. Eh, por ejemplo, en la música, si vemos, por ejemplo, incluir la música en el Caribe en nuestras iglesias fue un issue. Fue difícil, hubo mucha protesta, porque así es, hay que usar himnos. Y todavía a esta altura, si yo cambio a veces himnos, es difícil en algunos espacios. Así que nosotros necesitamos afirmar al que entra. ¿Y cuál es su realidad? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus imbricaciones? Hablo de las imbricaciones, ¿verdad? Todo eso que nos compone, que es diferente, que es diverso sus miedos, la forma en que han sido echados a lo mejor hacia un lado dentro de los mismos espacios de iglesia. Confrontar lo que han aprendido por tradición, hay que convertirse, hay que mirar lo que hemos aprendido y cuestionarlo y escuchar a la gente que compone la iglesia y la gente que no llega allí, pero que necesita de Dios y que necesita saber que existe esa gracia para ellos. Como una lectura particular los hace sentir. Qué buena nueva necesita quien se sienta de una manera particular. Eh, y no es que hay que inventarse una buena nueva, es que esa buena noticia está ahí, pero a veces queremos ser, ¿verdad? Como el joven rico de Mateo que no permite la transformación porque no quiere soltar las cosas. Así que eso es lo que digo, hay que convertirse, hay que mirar lo que hay, lo que hemos hecho ha servido, sirve, da buena noticia o la mantiene encerrada para unos pocos. Necesito una conversión. Me pareció bastante disruptivo el análisis que haces del pasaje del Señor Jesús, cuando viene la mujer y le pide, y él le dice, bueno, la compara con un perrito, y ella le retruca.
el pasaje que está en Marcos 7. ¿Nos podés contar un poco de qué va? Porque vos decís em, algo así como que Jesús también es hijo de su tiempo, también responde de acuerdo a los cánones de su tiempo y que también Jesús necesitó convertirse. Y eso me parece Mm. bastante atrevido y bastante disruptivo, pero me gusta desde ya, no te estoy retando, ni mucho menos. Me parece, nunca lo había visto de esa forma, así que contanos un poquito, ¿qué es lo que decís Ah, ahí? La gente afirma, ¿verdad? Por fe que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, pero a veces no le gusta escuchar cosas como esta. Jesús es un hijo de su tiempo, un judío, y tiene como toda persona que nace en un espacio particular, una carga cultural. En el caso de este relato es un sexismo aprendido. Así que cuando la mujer le pide ayuda, y me encanta este relato porque por la posición de la mujer y cómo cambian las cosas, ¿verdad? Cuando llegó a decir que tiene una metanoia. Cuando ella le pide ayuda, Jesús dice, primero deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarle a los hijos el pan y echárselo a los perritos. Así que él, como hombre judío, primero que ya no tiene permiso de entrar allí, está dentro de una casa, es una mujer, allí solamente podían estar hombres, y él no ve bien que se le acerque, y mucho menos que tome la posición de poder que no le pertenece. Así que en ese espacio donde la mujer no puede negociar nada, cuando él se niega y se muestra súper grosero, eso no hay manera de taparlo, no hay manera de tapar con la mano lo que pasa allí. Le dice perros. eh, a lo mejor se lo dijo por ser mujer y a lo mejor se lo dijo por otras implicaciones, ¿verdad? Por el color de su piel, por su origen étnico, por lo que espera. Pero lo que pasa después es importante, la reacción de la mujer es maravillosa porque eh, se enfrenta a Jesús. Entonces yo pienso que eso es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos enfrentarnos desde las diversidades a aquellos que no nos quieren hacer partícipes de la gracia de Dios y de la libertad que merecemos de congregarnos, de formar comunidad en las comunidades de fe y de ser acogidos, ¿verdad?, por esas comunidades y de trabajar en ellas. Y yo creo que es un ejemplo de mucha valentía porque ella permanece, ella mantiene el orgullo de lo que ella es. Eh, y no recibe lo que dice Jesús como un insulto, sino como una oportunidad de insistir. Ella vuelve a pedir lo que le corresponde, que es la gracia de Dios, ¿verdad? En forma de salud para su hija. Entonces, sí, pues digo que Jesús tuvo una metanoia porque es posible eh, que eso suceda. Si yo niego que ese hombre tiene la capacidad de cambiar de parecer, de cambiar un pensamiento, entonces yo voy a negar lo que confieso de que nació de la Virgen María, voy a negar que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si él fue verdaderamente un hombre, tuvo la capacidad de equivocarse. Y si niego eso, yo niego su humanidad. Así que Jesús cambia. Inmediatamente ella lo confronta. Él dice, ok, pues está bien, tu hija es sana, te concedo lo que me pides. Así que eso es una metanoia, es un cambio de parecer, es un cambio de pensamiento. Así, y obviamente va dirigido a la gracia de Dios. Yo creo que ese pasaje es mucho más profundo, eh, simbólicamente mucho más profundo. Y lo que ella pide, ¿verdad? Ese es mi pensamiento, es una visibilización para su hija que carga con ser mujer. Va a cargar también con ser mujer. Así que yo lo veo como una puerta de entrada de la gracia de Dios que se pueda entender, que la gente la pueda ver, que sí, está concedida para todo el mundo, está concedida para quien es mujer, está concedida para aquellos que son entendidos diferentes y no aceptados en un espacio. Para mí es un pasaje muy poderoso. Mientras hablaba pensaba que si admitimos, si tan solo admitimos lo que vos decís, que Jesús se equivocó y reconoció su error, o sea, volvió sobre sus pasos, se convirtió, tuvo una metanoia, un cambio de mentalidad. Esto también abre una posibilidad o abre un espacio de luz para entender que por más que nuestras comunidades eclesiales, nuestras organizaciones
hayan siempre creído lo mismo y haya muchos que estén dispuestos a dar la vida para no cambiar lo que, lo que se ha creído por tiempo, si hasta Jesús cambió, bueno, de ahí para abajo, todo, Claro, ¿no? Es claro. casi como, ni siquiera es una invitación, casi Ujú. parece un mandamiento, ¿no? Si yo cambié, bueno, cambia vos también, ¿no? Es muy interesante y creo que abriste ahí una puerta que puede explorarse muchísimo. Y es también, vos creés, esta actitud de la mujer es también como un ejemplo para a seguir, como una metodología a seguir, o es un ejemplo para las mujeres, para las diversidades, es un ejemplo de mujer. Claro que sí, es un ejemplo de una mujer que no se deja aplastar, que, ¿verdad? Que las diversidades no nos dejamos aplastar, que tenemos el derecho por ser hijos de Dios de exigir ese espacio de gracia, esos espacios de gracia, de no callarnos. Yo siento que una de las cosas chéveres que sucede es que ella no se calla. Ella no dice, ah, pues está bien, tú no me quieres aquí, pues yo me voy. No importa. No, es como que, ok, tú quieres que yo me calle, pero yo no me voy a callar. Yo soy hija de Dios y yo voy a exigir que tú me respetes, que tú me des espacio. Yo voy a tener esa oportunidad. Dios mismo me ha dado la oportunidad. Bueno, hay iglesias, ¿verdad? Que uno se encuentra con situaciones en iglesia que, como decías, no lo han cogido como mandato, no han cogido como mandato tan simple el amor, que es el único de los mandamientos importantes para Jesús, ¿verdad? Eh, no lo han cogido. Es como que, pues somos cristianos, pero no amamos. Somos cristianos, pero no afirmamos. Somos cristianos, pero tú te tienes que callar. Somos cristianos, pero tú tocas batería, pero si tú abres tu sexualidad, te tienes que ir de aquí. No es Ujú. posible. ¿Ves? Entonces, eso. Yo creo que ese ejemplo para mí, por eso es tan maravilloso. Qué interesante. Em, Vos hablas en tu libro también de como una llave hermenéutica que tenés leyendo a dos hombres, a San Agustín y a Lutero. ¿En qué sentido lo es? Bueno, es una llave hermenéutica porque, bueno, es difícil coger a Agustín, ¿verdad? Porque él trabaja desde posiciones de mucho poder. Hay que entender eso. Pero dentro de lo que Agustín plantea en Confesiones, por ejemplo, eh, él habla de nosotros necesitamos entender nuestras limitaciones, ¿verdad? Eh, aceptar que tenemos limitaciones. Entonces, si yo reconozco que tengo límites humanos y dependo de Dios, en esa dependencia tenemos que discernir las cosas que nosotros vivimos, a las cosas que yo me enfrento que no entiendo, porque está bien no entender las cosas, es posible. De momento yo he sido una persona, una figura pastoral o una persona cristiana que he tenido una formación muy conservadora. Entonces es posible que yo no entienda a lo que yo me enfrento, pero Agustín me abre una puerta para entender que yo tengo que enfrentar esto desde el conocimiento de Dios, ¿verdad? Desde los ojos de Dios. Abrir los ojos y ver cómo enfrentamos eso que no entendemos, que nos va a llevar a porque no lo entendemos, ¿verdad? Es porque el conocimiento lo hemos aprendido desde los hombres, y aquí digo hombres ¿verdad? No el ser humano, desde los hombres que manejaron cosas, ¿verdad? Que manejaron hasta el canon, que probablemente no incluyeron un montón de cosas en el canon, porque ellos fueron quienes decidieron. Entonces, si lo discierno a través de los ojos de Dios, a la manera de Dios, entonces puedo entenderlo utilizando la misericordia, el perdón, la creatividad, la bondad, que finalmente, ¿verdad? Son los atributos que se cumplen en la divinidad en manos de Jesús, en verdad, en la persona de Jesús. Esos son los que nos habla 2 Corintios 4:4. Así que su aporte me deja claro que hay que releer el texto, por ejemplo, el del Génesis, con humildad, entendiendo que si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, los que no conforman la norma que impusieron los hombres, también son creados por esa divinidad. ¿Verdad? Usa el asunto de la humildad para leer, al acercarnos a la escritura con humildad. Entonces Lutero, yo lo utilizo porque él dice en su catecismo mayor que no podemos tener otros dioses. Entonces yo pienso que esa lectura masculina, machista del Génesis, esas lecturas masculinas que hacemos,
se convierten un poco como en dioses, ¿verdad? En ídolos. Eso es lo que hay y así es, y no lo puedo ver de otra manera. Entonces Lutero dice, no, 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 espérate. Tú tienes que tener cuidado con la idolatría, así que necesitamos transformar ese ídolo, derribarlo, liberar nuestros pensamientos y abrirlos a nuevos saberes. Aparte de que Lutero obviamente después va a encontrar el nuevo rostro en la escritura, descubre la justificación por la gracia y descubre que Dios es un Dios cuyos atributos son liberar. Pues ahí lo uno un poco con el asunto, ¿verdad? De Agustín y los atributos de Dios. Eh, y el amor, ¿verdad? Que Lutero encuentra en la lectura de Juan 13:34, que es el mandamiento que nos da Jesús. Y amar, pues comprende humildad. Y Jesús, pues al ser confrontado con esta mujer, la ve. Yo pienso que eso es un acto de humildad, verla. Él deja lo que él sabe, lo que él conoce, y lo empieza a ver desde otros lentes. La ve, la escucha, gracias a esa humildad que se basa en el amor, y repiensa lo que está haciendo hasta que le concede lo que ella necesita. Por eso los utiliza. Excelente. Te voy a citar textual. Dios creó personas diversas e impresionantes. ¿Cuándo la Iglesia celebrará la bondad de las variedades de vida y expresión que Dios creó? Vos te haces una pregunta retórica, no la respondés, Ujú. una pregunta que interpela, que Yeah. nos interpela a quienes te leamos, a quienes están aquí escuchando, o seguramente a quienes te escuchen cada domingo en la iglesia. Vos decís, Dios creó personas diversas e impresionantes. Voy a desmenuzar un poquito. Dios creó personas diversas. No decís, Dios nos creó a nosotros y también creó a las personas diversas. Vos decís, Dios creó personas diversas. Claro. Ok. E impresionantes. La palabra podría ser elegida al azar, pero quizás no. Impresionante es lo que impresiona, ¿no? Es decir, lo que me impresiona y no en el mal sentido. Solemos usar la palabra impresión cuando algo nos impresiona mal, pero en realidad todo nos impresiona, o sea, entra por nuestros sentidos. ¿Será que, bueno, no nos dejamos impresionar en el buen sentido de la palabra? No dejamos que la persona nos sacuda. Pero la pregunta es, ¿cuándo la iglesia celebrará la bondad de las variedades de vida y expresión que Dios creó? ¿Y tenés respuesta para esa pregunta? Yo no sé cuándo la iglesia podrá celebrarlo, ¿verdad? En, en total, como que hemos llegado a esta meta. Yo creo que yo tengo fe, yo creo que yo puedo contestar que yo tengo fe de que es posible que eso suceda. Si yo no tuviera esa fe, pues yo tendría que dejar de llamarme cristiana y hoy mismo dejar de ser seminarista y hoy mismo dejar de, ¿verdad?, de pensar que yo tengo espacio en la iglesia, porque entonces yo no podría decir que yo tengo la creencia, yo no puedo decir que yo creo en un reino posible de amor y justicia. Yo creo que la iglesia necesita eh, hacer un movimiento hacia la reflexión, eh, y reconocer que esa gente diversa, que somos todos, los creados por Dios, somos diversos. No es la diversidad, somos diversos. Es que a veces hay que identificar cosas para poderlas nombrar y poder eh, pensar en hacer algún cambio, ¿verdad? Si yo no nombro que existe gente de la diversidad, yo no puedo pasar de la inclusión a la afirmación. Yo necesito hacerlo. Eso es un dolor que tenemos que vivir los que hemos sido llamados diferentes. Tenemos que ser reconocidos. Pero yo creo que la iglesia tiene que hacer un movimiento de reflexión grande. Eh, Primero, para reconocer que las escrituras han sido excluyentes todos estos años, salvo algunas personas, ¿verdad?, que han trabajado el texto bíblico es muy poco.
Por ejemplo, yo puedo mencionar a Marcela Altausrí, yo puedo mencionar a Maridalia, a Robert Goss, a Justin Tanis en nuestro tiempo, a Balsura, que está aquí con nosotros, a personas que no son teólogos, pero que han influido en el pensamiento, como Foucault y Butler. Pero en general, es poca la gente que se atreve a entender que es necesario hacer un trabajo reflexivo sobre lo que tenemos, sobre nuestras tradiciones, sobre lo que hemos aprendido culturalmente a través de la iglesia también. Así que necesitamos cuestionar esas imágenes de Dios que recibimos de la Escritura y que hemos entendido como únicas. Por eso esta gente es diferente, porque esta es la única imagen que yo puedo entender dentro de la iglesia. Necesitamos también para que eso suceda, ¿verdad? Que no es lineal. Esto no va a suceder rapidito, ni va a ser un movimiento de, pues vamos caminando y vamos a llegar allí. Va a costar mucho trabajo, vamos a movernos mucho. Hay mucho camino por andar, como diría Machado. Necesitamos darle voz a las mujeres, necesitamos darle voz a las diversidades que nos conforman, necesitamos escucharlas si no nos conforman, necesitamos dejarlos hacer teología, necesitamos que la academia incluya las voces de las diversidades, necesitamos que en los seminarios, necesitamos que en los seminarios se trabaje, se incluyan las voces de las diversidades eh, en ese espacio normativo. Junto al tradicional, nadie ha dicho que va a sustituir una cosa a la otra. Necesitamos proponernos dentro de nuestras comunidades de fe revisar el lenguaje que usamos. Necesitamos revisar nuestros liderazgos. Necesitamos verificar qué acompañamiento pastoral estamos dando, porque entonces no sabemos trabajar con las diversidades, no sabemos trabajar con ellas y qué acompañamiento pastoral damos. Ay, sí, está bien que te sientas triste. Entonces, no, trabajamos con esa persona, le oramos por ella, pero ¿y qué más va a pasar dentro de la iglesia? ¿Cuál va a ser el cambio? O sea, ¿me vas a secar las lágrimas y ya? No puedes secarme las lágrimas. Tú tienes que trabajar conmigo y darme un espacio. Eh, yo pregunto si nosotros dejamos a las personas en nuestros espacios eclesiásticos decir cómo se sienten respecto a la palabra de Dios. Porque si yo hago un exégesis como pastor, hombre, o como mujer hetero, ¿ves? Porque tampoco quito que eso es una posibilidad, o como mujer machista que existe, eso también. Yo lo hago desde mi punto de vista, pero yo no escucho a la gente. No le digo, vamos a ver, ¿qué te dice este texto? ¿Qué tú escuchas? ¿Cuál es la buena nueva que tú escuchas ahí? Yo creo que nosotros tenemos que abrirlo. Yo no creo que hay un tiempo, yo creo que hay un caminar y que es hora de caminar. Yo creo que es hora de caminar. Porque nosotros no podemos hacernos los ciegos ante las cosas que está viviendo la gente en el mundo y las políticas, ¿verdad? Públicas que están poniendo la gente que gobierna nuestros países. Es hora, a mí me duele. Y yo tengo que entender que aún perteneciendo a la diversidad, yo como quiera tengo una posición de un poco de poder, pero hay mucha gente, ¿verdad? No lo digo de mala manera, yo quiero que se entienda, es decir, que tengo unas capacidades de estar frente a un lugar y determinar unas cosas y hacer mis exégesis. Pero hay gente que no tiene ni siquiera la voz para hacerlo, están callados porque no pueden ni siquiera decir qué son y qué sienten. Mientras hablabas, pensaba que uno de los reclamos históricos de la teología feminista ha sido que no solamente que la Biblia ha sido escrita por hombres, o por lo menos no se ha consignado ninguna mujer, sino que la teología ha sido hecha por hombres y que incluso la teología sobre la mujer por muchos años fue hecha por hombres. Es decir, los hombres decían lo que las mujeres éramos, deberíamos ser, pensábamos, sentíamos y deberíamos sentir. Y uno de los reclamos de la teología feminista fue esa. Ahora, pensaba, y como a mí me gusta eh,
ser incómoda, pensaba, si no será que también la teología feminista está haciendo lo mismo al hablar en nombre de las diversidades. Se me ocurre ahora que te escucho a vos, ¿eh? Hablar en nombre de las diversidades, las muchas diversidades, Mm. las diferentes y muy variadas y polícromas identidades, sexogenéricas, sexoafectivas y, en fin, em, sin permitir que sean esas mismas personas las que tomen la voz. Porque yo te iba a preguntar, ¿qué debe cambiar primero? ¿La teología para que la iglesia cambie o la iglesia para que la teología cambie? Pero ahora, mientras te escucho, pienso que la teología desde las bases, quizás cuando eh, hagamos lugar, es tramposo el lenguaje, ¿no? Hagamos lugar, porque ya ahí si estoy haciendo lugar, yo soy la que hago lugar, pero bueno, no sé cómo decirlo de otra manera, con mis excusas y y mis protestas a este lenguaje tan chico, cuando hagamos lugar para que esas mismas voces emerjan, quizás podamos tener otra teología. Yo sé que ya se acaba el tiempo y ya vamos terminando, pero me interesaría un punto, el último. En tu libro hablas sobre el arte, sobre la liturgia, como, como parte de una práctica afirmativa y visibilizadora, em, eh, no sé, abrazadora de las personas de la diversidad sexoafectiva, sexogenérica, incluso de la diversidad de identidades. Creo que ese es un punto nuevo y muy inexplorado. O sea, se habla mucho de la liturgia para incluir, por ejemplo, vos lo mencionaste, que en el Caribe no se canten himnos hechos en Alemania, sino música caribeña, por ejemplo. Pero no, yo no he escuchado mucho de una liturgia, de un arte dentro del servicio dominical que sea afirmativo. ¿Cómo es eso? Bueno, yo pienso que es lo que yo voy hilando a través del escrito, que el asunto exegético, hermenéutico y hasta homilético debe ser algo comunitario, que escuche las voces de la gente que está allí, ¿verdad? El asunto que yo decía ahorita, cómo tú recibes esa palabra que tú escuchas cuando la leen, qué dice ese versículo para ti, cómo te libera o qué cosas nuevas te propone o cómo te señala, cómo te aplasta. Por ejemplo, por decir algo rápido, cuando yo leo Mi mujer virtuosa, para mí es complicado, siempre lo ha sido de toda la vida. Y hace poco estaba tratando de construirlo en un retiro que estaba. Bueno, pero si tú le das espacio a la gente que te diga cómo se siente, entonces yo propongo, ok, ¿y qué tal si con esos nuevos acercamientos hacemos cosas que ayuden no solo a visualizar, eh, las sexodiversidades, la mujer en forma diferente, las diferentes etnias también, o sea, las diversidades, ¿verdad? La gran gama de diversidades, que de hecho que mucha del arte que nosotros tenemos pues es europeo, así que empezando por el arte para romper con el asunto europeo que nada tiene que ver con nosotros y que lo seguimos usando porque pues así son las cosas. Eh, y usar el arte como un medio para expresar esos acercamientos que tenemos hacia la palabra, para que otra gente pueda experimentar diferentes perspectivas teológicas y no solamente la tradicional, la que se nos ha dado, eh, porque se exponen, ¿verdad?, a cosas que no han escuchado antes, pero a la misma vez ayuda a que se tenga voz. Em, y yo creo que aunque pertenezcamos a grupos privilegiados, podemos tener encuentros diferentes con la palabra y con lo que escuchamos de la boca de otra gente en cómo se relaciona con Dios, en esa teología, ¿verdad? En esa mirada teológica. Y
plasmarlo en música, en paramentos, en presentaciones, en imágenes para predicar diferentes, que exploren otras cosas que no hemos visto, porque usualmente buscamos como, por ejemplo, si vamos a predicar, pues vamos y buscamos en internet y no, por el pasaje nos salen todas estas imágenes. Pero esas imágenes incluyen otra gente. ¿Hay gente de la diversidad en ellas? No hay, porque eso no existe, estamos silenciados históricamente, no hay nada de ellas, no hay nada de nosotros. Entonces es necesario que tengamos canciones, que tengamos himnos, que tengamos paramentos, imágenes que nos ayuden a afirmar la presencia de gente hermosa de la diversidad sexual y de la mujer. Yo creo que eso es posible, yo creo que, pero necesita, ¿verdad? Releer, reimaginar, reimaginar esas historias, ver qué pudo haber pasado en aquel momento, quiénes pudieron estar allí. Eso, En todo caso, estarían en esas imágenes o en esas canciones todas esas personas diversas e impresionantes, exactamente. diversas e impresionantes. E incluso pienso, pienso, que ellas mismas podrían ser parte de de ese mostrarse a través del Claro, arte para para que no sean mi mirada sobre ellas o mi arte sobre claro. ellas en el sentido de yo me pongo de este lado y el resto son el resto, ¿no? No, 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 por eso yo digo, es como todo va una cosa al ladito de la otra, ¿verdad? Ese espacio donde tú eres, se te afirma quién tú eres como hija, hijo e hija merecedora de la gracia de Dios, recipiente de la gracia de Dios, recipiente de la gracia que ya Dios nos ha dado y se te afirma y te permite tener voz, desmenuzar la lectura bíblica, entender qué significa para ti, entender la necesidad de que tú seas visualizado por una cultura y una religión que ha venido armada desde la cultura patriarcal y que y ha sido fuerte, ¿no? Eso, ¿verdad? En toda la sociedad, pero ¿verdad? La vemos en la iglesia, que es un lugar donde debemos practicar el amor y la justicia. Y entonces desde ahí que salgan esas nuevas imágenes, creaciones, pero también porque somos diversos y gente impresionante, podemos hacerlas en conjunto con gente que ahora, ¿verdad? Que no necesariamente está en ese grupo de la diversidad sexual. Yo creo que podemos hacerlo como gente que pertenece a una comunidad que ama a Dios y que cree que la gracia se desborda de la divinidad para todo el mundo. Y hacerlo, darnos a la tarea de crear juntas y juntos. Para terminar, mientras hablabas me vino una imagen del teólogo Moltmann, que él dice que cuando Dios crea, como Él era todo en todo, Él tiene que hacer un repliegue para dejar lugar, dar espacio a que lo otro, que no era Él, emerja. Y no lo había pensado, te juro que se me ocurrió en este momento. Eh, Está bueno esa imagen porque es mucho más que dar lugar. Yo me repliego para que emerja lo otro y creo que hace un poco falta eso, que nos repleguemos para dar espacio a la emergencia con propia voz de aquel, aquella que no soy yo. Claro. Gracias, Vero. Me encantó leer tu libro, me encantó trabajar con tu libro, me encantó escucharte. Me parece que la propuesta es muy disruptiva, muy revolucionaria y bueno, estoy muy feliz. Ojalá muchos y muchas te lean y sea tu libro una contribución a que esas personas diversas e impresionantes celebren la bondad de la variedad. Estoy mirando hacia abajo porque te estoy leyendo textual. Ya, Celebren la bondad de las variedades de vida y expresión
que Dios creó. Y yo creo que va a ser así. Así que Y muchas. que, perdón, y que finalmente es encontrarnos, permitir eso es encontrarnos con la divinidad que no podemos contener. Hacer eso nos hace encontrarnos con la divinidad que no cabe en nuestro pensamiento. ¿Verdad? Eso para mí es súper importante. Yo no puedo contener las imágenes de Dios. Yo no puedo contener quién Dios es en mi vida. Yo no puedo contener quién es Dios en la vida de los demás y de las demás. Así que esas personas impresionantes que somos criaturas de la divinidad, todas y todos, debemos darle espacio a eso, a esa divinidad que nos abarca, que nos cubre y que nos permite soñar, nos permite crear y nos permite hacer la diferencia en este mundo, sobre todo para quienes lo necesitan. Excelente. Quienes quieran leer el libro está de descarga directa en la página de Polifonías Teológicas y también está a la venta para los amantes y las amantes del papel, como yo, que lo puedan comprar en Amazon. Gabriel, querido. Sí, antes de las palabras finales de despedida, quisiera invitarles a que abran sus micrófonos si alguien quisiera expresar alguna palabra de gratitud, alguna idea, algún saludo. Aprovechen este momento antes de que nos vayamos. Dale, Cecilia. Estaba esperando ahí. No, realmente agradecida por esta bella conversación entre dos queridas hermanas, amigas, compañeras de caminata. Y la verdad que es súper iluminadora, súper desafiantes y también con mucho para seguir tejiendo redes, porque lo que tú estás trabajando en Puerto Rico, en Chile también hay, desde las teologías, también desde las diversidades que están trabajando sobre esos temas, y que sería súper lindo ponerlas, enredarlas, ¿ya? Porque no estamos solas en el camino, sino que hay redes que nos contienen, así que súper agradecida y sí recordar un poquito, si me permiten, a Ernesto Barros Cardoso, que fue un gran liturgo metodista brasileño que habló de la liturgia enculturada y realmente hizo muchas innovaciones con los equipos y creo que hay bastante cosas que podemos todavía rescatar y, Maravilloso. y reimaginar con los aportes de los años ya 80 y tanto para adelante. Así que, bueno, hermoso. Gracias, Vero, y gracias, Eliana, por Gracias, continuamente un Cecilia. hermoso momento. Gracias. El video Gracias. de este encuentro va a estar disponible en nuestra página de Polifonías Teológicas pronto, pronto. Si alguien más quiere expresarse, este es el momento antes de despedirnos. ¿Estamos bien? Bueno, entonces mis palabras de despedida. Queridos amigos y amigas, gracias por habitar este espacio esta noche. Hemos escuchado palabras, ideas, experiencias, pero quizá lo más importante es aquello que se ha movido silenciosamente entre nosotros mientras escuchábamos. Abriendo espacios de gracia no es solamente el título de un libro, es de alguna manera una invitación a reconocer que lo extraordinario de la gracia es que abraza lo frágil, lo que todavía está en proceso, o sea, nuestra vida y todas las vidas extraordinarias. Gracias, Verónica, por Muy bien. ofrecernos una Gracias. palabra que no encierra, sino que abre. Gracias, Eliana, por acompañarnos con una lectura que amplía y profundiza. Y gracias a cada persona que nos ha acompañado y ha dicho presente, porque también ustedes hacen posible este tipo de espacios. Ojalá que lo compartido esta noche no se quede aquí, sino que encuentre continuidad en nuestras conversaciones, en nuestras comunidades y en nuestras propias búsquedas. Y que podamos seguir abriendo espacios, espacios donde la fe respire, donde la vida sea acogida tal como es y donde la gracia de Dios nos encuentre una y otra vez, incluso y a pesar de nuestras resistencias. Buenas noches, paz y bien Buenas para noches. todos y todas, y muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Adiós. Paz a todos. Paz.